Bien, amigos, quisiéramos comenzar diciendo que el mes pasado hicimos un anuncio de que íbamos a utilizar una promoción de médicos graduados en 1964. Esa promoción de médicos de la Universidad de Santo Domingo fue la que vivió el cambio de UAS, de Universidad de Santo Domingo a Universidad Autónoma. Fue la generación que vivió la lucha que llevaron a cabo las autoridades y el país por la autonomía de la universidad. Fue la que se equivocó cuando expulsó profesores muy capacitados, calificados de trujillistas. Fue la que provocó el nacimiento de la Universidad Pedro Enrique Ureña. Esa generación de médicos, más que juzgar lo político, estamos haciendo un estudio porque esa generación también entraron una cantidad de casi 100 estudiantes al primer curso de medicina y apenas se graduaron 30. Y esos fenómenos hay que verlos. Fue la época en que Estados Unidos abrió las puertas a médicos extranjeros. Entonces, hay una cantidad de componentes que en esa generación se pueden ver. También, como personas, como ciudadanos, hay que ver dónde están, cuándo se jubilaron, si están jubilados, si tienen que seguir tratándose, cuál es su situación económica. Es decir, es una generación interesantísima para estudiar el problema de que las profesiones liberales en República Dominicana no tienen ningún tipo de restricción. En Estados Unidos estudiar medicina implica o una familia que la cubra o un préstamo que deben de pagar cuando se gradúan. Y es costoso y es difícil entrar a una universidad y todo el mundo no entra. De manera que nosotros vamos a mencionar mucho ese grupo. Por ejemplo, nosotros tenemos las fechas de nacimiento de esa generación. Y tenemos que en enero, por ejemplo, cumplieron años ellos o sus familias, médicos que todavía están ejerciendo. El doctor Ángel Caputo, el doctor Juan José Valle, el doctor Manuel García Sugrañez y las esposas de Ariel Pérez Hubiera, Mayra Altagracia Sánchez y Gisela Aimé Caputo de la Maza, que es la esposa de Caputo. Estas personas que vamos a ir mencionando en cada mes, nacieron en enero, pertenecen a la generación del 64 y la mayoría de los que sobreviven trabajan. Vamos a aprovechar que una de las personas que se graduó en esa promoción le ha dado mucho seguimiento, porque a veces se pierden las generaciones. Usted no sabe dónde están, quién está en Estados Unidos, quién murió, etc. Lo vamos a mencionar regularmente. En el día de hoy tenemos que Bienvenido Álvarez Vega, que es el director del periódico Hoy. Bienvenido Álvarez Vega fue el director fundador del periódico El Siglo, y también nació un día como hoy Guillermo Carán. Guillermo Carán estuvo recientemente, fue gobernador del Banco Central, ministro de Hacienda y secretario técnico de la presidencia.
Freddy Ortiz, uno de los papaupas de la publicidad de aquí, de las publicitarias, y también le damos un abrazo a don Francisco de la Rosa, que es el padre de Yudelka, a José Chenique, a Francisco Aponte Espinal y a Marta Sirí, igual que Altagracia Cavada. Bien, señores, en el día de hoy tenemos noticias que hay que mencionarlas. Por ejemplo, confirmaron la provisionalidad o la interinidad de Robert Thomas, que es un encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos. Cuando hay un cambio de gobierno, hasta que el nuevo presidente designe el cuerpo diplomático, entonces encargan a un personaje que en algunos sitios tiene mucho tiempo. En Cuba, por ejemplo, hubo mucho tiempo de un encargado de negocios. Aquí ha habido momentos en que tarda mucho y ahora ponen a Robert Thomas. Recordamos a Linda Watt, que tuvo esa que tuvo posición mucho tiempo. y duró mucho. Hay que recordar que parece como que Estados Unidos tiene un plan piloto aquí en República Dominicana de experimentar algunas cosas o pagar algunas deudas políticas en Estados Unidos. Por ejemplo, aquí tuvo el embajador anterior a la Bernstein, que tenía una pareja del mismo sexo. Pues resulta que Robert Thomas, también tiene la misma cualidad. Tiene una pareja que se llama Juan García. Sí. Así es que nuestros parabienes y muchos deseos de felicidad a Juan y a Robert. Eso explica un poquito por qué durante el gobierno de Trump se vio la bandera Gay. la bandera gay en la embajada. Bueno, tenemos también que saludar a un grupo de dominicanos que se caracterizan, no estoy diciendo que es malo, yo creo que pelear, buscar lo que uno quiere, lo que le conserva el patrimonio a uno, porque hacerse rico no es fácil, es difícil, pero más difícil es conservar los patrimonios. Y el que nunca tuvo, que tiene, le da un valor especial, porque compara el antes y el después. Entonces aquí tenemos personas que son verdaderamente ricos desde el punto de vista que nosotros los conocemos, mucho dinero, muchos activos, muchos bienes, mucho poder y siempre. Es decir, que no depende del gobierno que está. Pero no pelean ni tuercen brazos ni nada, sino que dejan que las cosas ocurran. Como por ejemplo el grupo Corripio, el grupo de Romana, a veces se perjudica, a veces se beneficia, pero juega su papel. O el grupo de la gente de Santiago, que liderea Estrella. Esas personas no pelean por cosas, dejan que las cosas ocurran y, como es natural, no es que son tontos, porque eso sería otra cosa, no es que son. Pero hay una generación, no solamente de ricos, sino de dominicanos que comparten esta generación con nosotros y que nosotros tenemos admiración porque no es fácil torcerle el brazo. Dentro de las personas que no pelean por posiciones, sino que dejan que ocurran, está uno de los grupos más poderosos, calladito. Usted va y encuentra al líder de ellos sentado en un escritorio, tranquilito, trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, que es el grupo Caribe Tour, que tiene bancos, tiene remesas, tiene transporte urbano, tiene transporte interurbano y tiene
hoteles. Así que, pero hay otros grupos que se han caracterizado por pelear lo que tienen, defender. Mire, nosotros estuvimos oyendo a mi querido amigo Abraham Hasuri en La Z. Abraham ha tenido que romper corosos desde un patrimonio que parcialmente le deja a su padre, a su familia, que es la universidad y el diabético, y el centro de diabetes, y que lo logró Nosim Hasuri, el viejo, a base de mucho trabajo, muchas gestiones, pero tiene un nivel, una universidad modelo. Pero ellos son ingenieros. Compraron las tierras a Romana, que hoy tiene Capcana, y las pagaron. Y posiblemente tenga ya 4,000 habitaciones en ese proyecto. Y tuvo problemas y logró que Donald Trump se convirtiera en un promotor del proyecto. Y ahora está luchando por un aeropuerto donde lo acusan de que no es necesario porque ya hay uno. Fue a La Z y demostró que para el sector de Punta Cana hacia Bávaro, Ubero Alto y Miches, sobre todo Miches, hizo mucho hincapié en Miches, es necesario para poder ampliar esa zona. Yo no sé quién tiene razón, porque ellos tienen campañas publicitarias, ambos grupos, uno para que se haga y otro para que, dentro de la que nosotros no estamos, porque, óigame, hasta las noticias se manejan en todos los países. A veces Carlos dice una cosita y dice, eso es publicidad, porque él tiene la capacidad de detectar eso. Entonces nosotros no tenemos vela en ese entierro. Ojalá que venga una cuña promoviendo cualquiera de las dos cosas o diciendo las verdades. Pero uno anda por esa zona y uno no, evidente, desde que uno dobla la curvita de Punta Cana, uno empieza a ver las muestras de lo que es una búsqueda de apoyo en la opinión pública regional sobre la necesidad, porque ya el letrero de ese aeropuerto, del cual todavía no se está construyendo, está hasta en la mascarilla de los motoconchos. Bien, pero el tema es la forma en que los promotores, los dueños promueven y pelean sus proyectos. Él fue y defendió su proyecto. Mire, hay un economista también que no es rico, pero es economista, y los economistas trabajan siempre para algo o para alguien, que es Andy. Mi gran admiración por Andy es que Andy hace que el plato que él sirve sea apetitoso. Cualquier análisis que hace Andy tiene algún sentido, porque él es un hombre inteligente y es capacitado. Entonces, está el caso también de Rainieri, que tiene las mismas condiciones de Abraham, pero que llegó primero. Oye, Fran tuvo que pelear mucho para hacer Punta Cana. Y no estoy hablando de los dos proyectos, ni de los dos, estoy hablando de la forma en que cierta gente defiende sus cosas. El caso del grupo enorme Gómez Díaz, que es un fenómeno, eso es un milagro de la comunicación. Como un hombre sin una herencia, no pudo desarrollar su proyecto de importación de electrodomésticos. Sin embargo, manejando la política en el momento indicado y con el funcionario indicado, con el gobierno indicado, logró tener un emporio que nadie antes tuvo en comunicación, en radio y en televisión y en cable. Ustedes no se imaginan hasta dónde eso llega. Por otra parte, está el caso de un amigo de nosotros, de esos que pretende no sonar mucho, pero que ya es un grupo importante, sobre todo en inmuebles y en obras extranjeras, que tiene una condición, y es que
me enseñó a que las cosas se hacen porque hay que hacerlas, no porque hay que ayudar a nadie ni darle una mano, no. Lo que es importante para mí, lo que es rentable. Y si te ayudo de paso, fenómeno, pero el objetivo no es que el capital esté al servicio de la caridad, que ese es José Ramón Brea. José Ramón Brea es poderoso, es multinacional y tiene esa norma, me lo enseñó, no, yo te quiero mucho, yo te adoro mucho, pero yo tengo que hacer lo que conviene para el crecimiento y mantenimiento de este patrimonio. El resto no importa. En el grupo Vicini hay dos corrientes. Hay una corriente que es conservadora, como la de Corripio, nos va bien, pero hay una corriente que es muy agresiva, que es la corriente de nosotros somos muy grandes y ya no cabemos aquí. Los viejos de nosotros eran muy caritativos, pero eso se acabó. Entonces lo que hicieron fue eliminar toda la administración y buscarse personas que no tienen nada que ver con agradecimientos, ni con tradición, ni con pendejada. El Grupo Vicini es una empresa como un grupo de bolsa de Estados Unidos, que nadie sabe quién es el dueño ni nada. Buscaron unos venezolanos que lo que dicen es, esto es así. Y la mejor muestra fue el caso de Planeta Azul. Esa fue una forma que Gianni Vicini le buscó a Santos Taveras para pagarle un favor, le hizo una inversión. Pero terminaron sacando a Santos Taveras porque a los que llegaron a administrar no le explicaron el origen de la inversión. No le dijeron. Entonces, eso la gente tiene que conocerlo porque esas son situaciones que afectan en cierta forma la vida. Cuando usted ve un medio, cuando usted oye un medio decir algo, por ejemplo, ¿de quién es el Canal 7? El segundo canal en importancia histórica en este país. ¿De quién? ¿Quién es el dueño? Usted nunca lo va a saber. El fantasma. El fantasma fue o aparece, pero así mismo es como accionista un fantasma. Ahí hay una composición accionaria muy compleja. Entonces, yo quería hacer ese señalamiento porque, vuelvo y digo, las cosas no ocurren por generación espontánea. Las cosas ocurren porque tienen que ocurrir. Nosotros vemos hoy que el presidente de la República, en medio de una discusión de si va a haber un fase, no va a haber fase, las vacunas que hay que comprarlas, anuncia la segunda línea del metro. Y yo me pregunto, doctor Abinader, ¿cuánto cuesta y qué se va a hacer? Ojalá que un día de Andino, o ¿cómo se llama el ayudante que él tenía? Leonel Carrasco. Leonel, que era el ejecutivo. Carrasco. Leonel Carrasco, venga y nos cuente el plan original de metro en la capital y en el país. Eso no es un problema de segunda línea, eso comienza en Montecristi y termina en Macao. Donde quiera que había una vía férrea del CEA, ahí había un plan de un ferrocarril o de un metro. Y eso era de los planes del presidente Fernández con de Andino Peña. Pero de Andino no suelta. ¿Oíste? No, ese era un proyecto para que cueste mucho, más que Catalina. Pero no suelta. Y esa es la parte fea de la política, el soltar. Entonces, hoy es necesario para que nosotros podamos entender que en vista de que en el día de hoy aparece un artículo de Juan Bolívar Díaz hablando de las migraciones, de que hay coincidencialmente una participación del canciller en el listín.
y de que recientemente el presidente se reunió con el haitiano, me he dado cuenta de que hay algo. Eso no son coincidencias. Eso es algo que hay que terminar de... Y nosotros vamos a decir que necesariamente el país tiene que ir preparándose para aquello que tiene que defenderse y para aquello que es mejor que hagan lo que hizo Jesús con Juan el Bautista. ¿Ustedes creen que un hombre que estaba repartiendo milagros en Medio Oriente, en 2 kilómetros cuadrados, no pudo haber impedido que le corten la cabeza al precursor? Sin embargo, se fue a predicar y dejó que se cumplieran las Sagradas Escrituras. Y yo digo, la agenda dominicana, no perdamos tiempos en querer cambiarla cuando se trata de imponer, porque lo que vamos es a perder tiempo. Es más, debemos ayudar a que ocurran las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a decirle en un momentito por qué es que Luis Abinader no va a tener problemas, porque está claro y va a hacer lo que tiene que hacer. Pero eso después que le digamos que la Junta Central Electoral dio los números ayer de las votaciones por organizaciones políticas, por partidos, y confirmó que la segunda fuerza fue el PLD, no la Fuerza del Pueblo. Lo de la Cámara lo del Consejo de la Magistratura se va a quedar así, porque el que le toca la segunda posición no puede discutir, porque el que está en primera está apoyando el que Leonel Fernández, con 200,000 votos contra millones de votos de las dos primeras fuerzas, se constituyó en la segunda fuerza. Y punto. Segundo, las relaciones de Hipólito Mejía con Luis Abinader, a veces algunas personas quieren pensar que están erosionadas. No. Hipólito fue que metió a Luis en política, no fue su papá. Hipólito lo crea, una creación, cuando decide salir de Luis. Y ahí es que surge, cuando quiere salir de Miguel Vargas. Y ahí es que surge Luis, primero como vicepresidente de Hipólito Mejía. Después, como candidato, lleva a la hija de Hipólito Mejía. Entonces eso está claro, ahí no hay ningún problema. Y en el 20, cuando él elige a Raquel, muy buena selección, es cuando ya Luis, el PRM y el país estaban plenamente convencidos que con cualquier persona Luis ganaba las elecciones. El tema principal es el siguiente. Tienen que entender, pero no tratar de cambiar las cosas. Miren, el que no entienda esto, que no se ponga a perder tiempo. Esto que yo voy a decir es quizá la cosa de mayor trascendencia que en los añitos que tenemos aquí nosotros hemos dicho. Mira, en este punto Hipólito Mejía estuvo claro. Mandó gente. Nosotros mandamos soldados a Irak. Nosotros, este país mandó soldados a Irak. Y eso pasó tranquilito. Nosotros le dimos una carta a Estados Unidos que las soldadejas que estaban en Haití podían circular sí, con impunidad en este. Lo dio Hipólito con una carta, no con una ley. Y por eso es que nadie menciona aquí
ni a Quirino, ni a Capitán Quirino, nada de esa vaina, porque Estados Unidos nunca le requirió eso a quien le dio todo. Ahora, Luis Abinader no va a tener problemas porque Hipólito lo enseñó a estar claro. Que no se ponga con posiciones raras, porque aquí el día a día lo hacen los presidentes dominicanos. Ahora, lo importante no lo hacen los presidentes dominicanos, se hacen en otro lugar. Y miren, en el 30 ponen a Trujillo, y cuando ya Trujillo no les sirve a Estados Unidos, ¿qué pasó? Lo mataron. Cuando yo le digo a ustedes todos los días que el 30 de mayo no había ningún comunista ni ningún izquierdista matando a Trujillo, mucha gente no se da cuenta de lo que le estamos diciendo. La izquierda y la lucha revolucionaria no tuvo que ver con la muerte de Trujillo. Estados Unidos y su gente, lo que pasa es que a uno, los hombres que se fueron a la avenida y la conspiración del 30 de mayo, uno no quiere mancharlo. Pero ellos fueron instrumentos, le dieron las armas, lo organizaron, lo seleccionaron, todo. Y se metieron porque tenían el apoyo americano. Metieron a Wimpy también ahí. Metieron, no, ese era el de los coordinadores, sí, ¿verdad? Que era un agente de Estados Unidos. Entonces, eso pasó. Después viene el tema de Balaguer. Convencieron a Balaguer de que hiciera un Consejo de Estado y Balaguer le sirvió como ellos quisieron. Después vino Bosch. Señores, ¿ustedes creen que fue Horacio Álvarez y las Fuerzas Vivas que tumbaron a Bosch? No, a Bosch lo tumbó un viaje que dio antes de tomar posesión y se fue a firmar un contrato a Europa con Overseas para hacer una presa. Y ahí mismo se ganó su derrocamiento, a los 7 meses. No hay ningún problema. Cuando hay la invasión, ¿y qué es lo que hay? Estados Unidos estaban convencidos de que el poder político iba a quedar en manos de un sector procastrista e invadió la República Dominicana. Y punto. No hay ninguna otra razón. No le interesaba ni la Constitución, nada de esa pendejada. Lo que puso fue eso. Eso lo van a coger los comunistas porque todos esos comandos son de izquierda y van a coger el país. Y hay militares activos en eso. La otra, viene Balaguer. 2 frases que Balaguer usa. Balaguer, que tenía un lenguaje muy especial, en los 12 años no decía que había cosas que él no manejaba, sino fuerzas incontrolables. Y la página en blanco. Cuando aquí se diga qué son fuerzas incontrolables y quiénes eran los que la ejecutaban, acaba de morir uno, el líder de lo que ejecutaba eso, y las otras eran la página en blanco de Orlando. Orlando Martínez coordinaba en ese partido, en el PCD, la toma del poder con un sector militar, con un tema de coger, tenía 3 medios ya de comunicación que estaban dirigiendo. Él dirigía la revista Hora, Freddy Gatón dirigía el Nacional, tenían copadas todas esas cosas. Entonces, el otro sector promueve la noticia. Entonces, Balaguer se agota en el 74 y en el 86 vuelve. ¿Cuál fue la participación de Estados Unidos? El dardo de los partos. En el 94 le obligan a dejar el poder y a negociar su salida. Eso es lo que pasó. Siempre estuvo presente Estados Unidos. Ahora, Danilo Medina se le ocurre la feliz idea de hacer relaciones con China
pero relaciones profundas. Y segundo, primero se puso a hacer negocio con Odebrecht, no tomando en cuenta a Estados Unidos, con una ansiedad y un estrés que terminó con la cara llena de rash, porque eso le produjo mucha tensión, estaba enfrentando a Estados Unidos con sus decisiones. Y terminó en lo que nosotros estamos. ¿Qué hizo Luis que hay que reconocérselo? Luis no va a tener problema, métanse eso en la cabeza. Y Luis, si quiere, puede plantear su reelección media hora antes de las elecciones. No tiene que modificar nada. ¿Por qué? Porque Estados Unidos cuando tiene que meterse, se mete. Y vino, lo pusieron en posesión y previamente el gobierno americano llamó por teléfono a Danilo y dijo, usted no va. Y Danilo, que no es bruto, siguió. Ahora, ¿qué hace Luis? Luis hace esto que está pasando. El problema haitiano va. Eso es. Los chinos no van. Y se acabó. Luis no se va a buscar problemas de conflictos que le pasen la agenda. Y todas esas leyes de aborto, todo eso va. Que se quiten de la cabeza, que este es el momento y el gobierno, que él no le va a hacer oposición. Puede que se adorne un poco el discurso, pero lo primero que tenían que asegurar eran las cortes. Eso hace que todo el problema económico va a funcionar en un acuerdo entre sectores poderosos de aquí, que son los sectores de generación, y Estados Unidos, que usted va a ver que aquí no se va a hacer negocio con nadie que no lo permite Estados Unidos. Eso de Guaidó hoy, olvídate, que esa es una línea seguro del gobierno demócrata que viene, de no reconocer a Guaidó y buscarle otra salida a Venezuela. Seguro, porque el gobierno de Abinader no se va a poner a romper, a excluir a Guaidó si él no consulta eso primero. Él no va a crearse problema con esta, que se metan eso en la cabeza. Y el que tiene la política como negocio, que se meta con el PRM, pero con todo el PRM, con todos sus aliados. Las cosas no ocurren por generación espontánea, las cosas ocurren porque las hacen ocurrir. Este gobierno no va a tener problemas con Estados Unidos. Este problema solamente lo tiene, el gobierno tiene con la economía, con la pandemia. Más nada, el resto están felices. Mira cómo dice el canciller, que le cojan cariño a los haitianos, que ese no es unas... no podemos cansarnos de Haití. Yo estoy harto de Haití. No, cógele cariño. Porque además es una realidad, señores. Es una realidad. Y Juan Bolívar, hoy en el cosa, vuelve con el discursito de los nacionalistas de hojalata. Más allá de la algarabía forjada por prejuicios, animadversión racista, ahí le dicen racista, o exagerada preocupación nacionalista, alguna vez habrá que implementar una eficaz política de inmigración que controle el tráfico de personas y liquide la vieja recurrencia ante haitianismo como recurso politiquero y para desviar la atención de los problemas nacionales. Es que él es el representante de la corriente migratoria que Estados Unidos quiere, que el problema de Haití se solucione aquí. No es un problema de la comunidad internacional, no es de los países del Caribe, es de aquí. Y eso es lo que va, porque también es una realidad. No nos vamos a cegar, es una realidad, como dice el canciller. Cojámosles cariño a eso. ¿Por qué? Porque los haitianos se han encargado de que no ocurra lo que ocurre en Estados Unidos. Que en Estados Unidos las migraciones se han integrado. Los hijos de los primeros inmigrantes ya no hasta con acento hablan.
son americanos toditos. Los de aquí siguen siendo haitianos. Y ellos se han encargado de no integrarse porque tienen raíces demasiado difíciles. Ya el hijo del cubano en Miami ya no le interesa. De que no, es que en Estados Unidos lo asimilan. Y tú viste, primero los católicos. Ya llegó Kennedy y después que es un católico postizo. Segundo, los divorciados, Reagan. Tercero, los negros, Obama. Las mujeres, tú verás. Los maricones, tú verás. Toda esa pendejada ya Estados Unidos la sobrepasó. Doctor, usted está diciendo que este gobierno ya está resolviendo su problema todo. Ya, mire, pero en 5 meses ya este gobierno descubre que, o mejor dicho, ya tenían desde antes de entrar al poder la idea de que si queremos durar un tiempito en el poder, tenemos que estar bien con Estados Unidos. Y eso en 16 años al PLD no se le ocurrió a ninguno de esa balsa de gente que están ahí adentro. ¿El qué? De que con estar bien con Estados Unidos... pero Leonel todavía lo está haciendo. El que se puso loco fue Danilo. Pero Leonel lo hizo perfectamente y lo sigue haciendo. ¿Tú no ves que yo no mencioné a Leonel? Yo no te lo mencioné porque Leonel sí sabía por dónde. Primero sacó la vaina de Juan Bosch. ¿Tú tienes algún acto importante que en el gobierno de Leonel se le hizo al profesor Juan Bosch? No. Es que no quería que vaina de dictadura con apoyo popular y pentagonismo, que sé yo, sustituto del imperial, nada de esa vaina. Él no se equivocó y ni se está equivocando ahora. Por eso es que nosotros tenemos 2 opciones. 2024, o reelección, o Leonel más nada. Me acordó porque nosotros nos quitamos. Además tienen otra cosa. Se consiguieron todos los izquierdistas. Los izquierdistas son los que están promoviendo todas estas cosas. Sí. Porque la agenda coincide. Me acordó la vez de la cumbre de presidente que Clinton agarró a Leonel y le dicen, señores, miren, hasta presidente producen los Estados Unidos. Además, él también tuvo que ver con algo importante. Esos sectores negociantes de los demócratas, él lo detectó. Y en Haití, los Clinton están metidos. Y en las minas. ¿Tú crees que eso es gratis? No, ¿Y hoy coincidencia? No. Nosotros Eso no somos es los que caridad, vivimos ¿no? improvisando. Mira, la Junta hoy aparentemente le da la segunda mayoría, pero después que ya son del Consejo de la Magistratura. ¿Verdad? Señores, nosotros tenemos un invitado de esos que estamos hablando ahora, justamente de eso. Pero mira, hay que a veces ponerse un poquito bruto. Esa resolución de la Junta Central Electoral, en la que otorga solamente, oye, tiene dos lecturas. ¿Quiénes son los dos que quedaron en primera, arriba del 5%? El PRM y el PLD. Los únicos que van a coger presupuesto. Sí. Los otros son los partidos pequeños. Y segundo, la posición de la boleta. PRM en número 1, PLD en número 2 y Fuerza del Pueblo en número 3. Como dicen por ahí, no más palabras. Sí, pero no te preocupes. Ahora, yo no sé el tema yo no sé muy bien de qué es lo que es una mayoría, una segunda mayoría. Yo te estoy hablando a ti textual. Sí. Claro, si tuviéramos que revertir una posición de segunda mayoría en el Congreso, suponiendo, ¿qué pasa con todas las acciones que ya se han tomado? Porque yo vi la semana pasada que se eligió a todo el mundo, ¿verdad? Sí. Y no es lo mismo. Eso debe de ser. No es lo mismo 2 votos de 6, ¿verdad? Que 1. Michelle, yo te quiero interrumpir para decirte esto. Los Yankees de Nueva York tenían un receptor que además de ser un gran catcher, fue un gran filósofo. Pero usaba el lenguaje y decía, el juego hasta que no termina, no se acaba. Mira, el gobierno tiene 163 días y ese orden de las boletas, acuérdate esto que te voy a decir. Leonel Fernández o el hombre que ponga a Leonel Fernández, que puede ser hasta Luis Abinader, en una candidatura masiva, ese PLD entero se va con Leonel.
acuérdate de eso, se va entero con Leonel. Ya hay mucha gente que están hablando, no, espérate, vamos a esperar que avancen un chin la cosa. Y yo sé lo que te digo. Hay gente que están ya listo para irse con la fuerza, pero le duele. Y le están diciendo, presidente, pero venga mejor para el PLD, que lo estamos esperando aquí. Es que va a ser el candidato del PLD y a Danilo lo van a sacar, ¿cómo es que dice? El merengue. Con la mesa al caco. Exactamente. Bueno, llegó el invitado. Quiero decir que esta tarde a las 2 sepultan a nuestro hermano Miguel Saglul. y quisiera darle el pésame a una familia querida y es a los Asmar. Falleció Mélida Rizek, viuda Asmar. Ella es la viuda de uno de los Asmar, de Guillermo. Falleció doña Mélida ayer. Ella vivió mucho tiempo en Puerto Rico. Guillermo Asmar es uno de ellos, era el economista y fue director de correos, creo que en el gobierno de Juan Bosch. Vamos a hacer una pausa y volvemos.